Hola, buen día. A nombre de la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato y del CEBEM, Centro de Valor Empresarial de México, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Repercusiones fiscales ante la pandemia. Está con nosotros Gin Group, quien va a impartir este tema. El ponente es el doctor Jaime Flores Sandoval y quisiéramos compartirle cuál es la dinámica de la sesión. La primera hora, la primera mitad de este tema va a ser la exposición del temario que les compartimos y posteriormente se realizarán las preguntas que ustedes tengan, les vamos a dar lectura y nos vamos a asegurar que todas sus dudas sean aclaradas. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos representantes de Gin Group Región Bajío y ponemos a su disposición para todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo de Gin TV el siguiente número de WhatsApp para que nos canalicen sus dudas y al final el ponente nos pueda responder. Gracias. Le cedemos la palabra al doctor Jaime. Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que Gin Group tuvo a bien preparar para todos ustedes y esperamos que bueno, después de toda esta situación que estamos viviendo, pues podamos enfrentarla con los mejores elementos y bueno, parte de la idea de Gin Group de hacer este tipo de eventos es que precisamente todos estemos preparados, todos podamos intercambiar ideas y podamos estar más cercanos a los acontecimientos legales, fiscales, laborales que se van dando día con día, porque este es un tema totalmente inédito para nuestra sociedad, para el mundo en general, y finalmente nos enfrenta a situaciones que tenemos que afrontar de la mejor manera, tenemos que buscar cuáles son las mejores alternativas, y me imagino que muchos de ustedes tendrán dudas todavía, a pesar de toda la información que se ha dado en medios, de la información que están brindando las autoridades, algunos especialistas, pues finalmente incluso entre los especialistas mismos hay interpretaciones encontradas, hay situaciones que no se alcanzan todavía a discernir adecuadamente y es la idea de esta plática, ¿no? Que ustedes salgan de cierta forma fortalecidos con ideas, con propuestas y sobre todo con un marco legal general de todo lo que está aconteciendo alrededor de esta pandemia y de todas sus implicaciones legales, laborales, que es el ofrecimiento de los que estamos participando en esta plática. Entonces, por principio de cuentas, estos son los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de antecedentes, de cómo llegamos a esta situación legal, digo, la parte médica que nos corresponde y la entendemos también, la parte de los efectos laborales y fiscales del pago de salarios conforme a lo que se ha dado en los últimos tiempos, qué pasa con las declaraciones anuales de personas morales que ya debimos haber cumplido y qué pasó si no los cumplimos, la declaración de personas físicas que viene, los efectos de cumplimiento y de las omisiones, los estímulos fiscales que se han dado en algunas entidades federativas, hay por ahí algunos beneficios, pero básicamente todos están orientados a prorrogar el pago del impuesto sobre nóminas o incluso a darle algún estímulo hasta por el 50% del impuesto sobre nóminas. No hay grandes beneficios y en la federación pues, particularmente no hay ninguno, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a comentar en ese ámbito. ¿Cuáles son las expectativas económicas y laborales derivadas de esta pandemia? ¿Qué pasó con este acuerdo de consejo técnico que se dio del IMSS y lo que ya se había publicado del Infonavit en los últimos tiempos? ¿Y qué tratamiento fiscal le podemos dar a los salarios pagados? Sobre todo considerando que hay muchos trabajadores que ya no están prestando servicios, ya están en su casa bajo resguardo y se les sigue pagando, si no todo el salario, por lo menos una parte, quizás se sigue pagando todo. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios en materia de seguridad social que se dieron conforme a este acuerdo de consejo técnico que recién se publicó? Entonces, a este respecto, la primera parte que me gustaría abordar es el antecedente inmediato que tenemos de esta pandemia. No hayamos tenido nada igual, no podemos hablar de un antecedente como tal. Sin embargo, sí tenemos esta referencia, vamos a llamarla así, dada por la famosa influenza H1N1 que se dio en 2009 en México, en donde se planteaba la existencia de una epidemia que podía tener alcances de pandemia también. En aquel entonces mencionó que esto podía llegar a ser tan grave como lo es ahora la famosa enfermedad de COVID. Pero en aquel entonces se pensaba que esto podía tener estos alcances. Fue una enfermedad que tuvo un epicentro fundamentalmente en México, en 2009, y en función de ello se decretó que era una enfermedad grave, como se determinó en principio con el coronavirus, y el 30 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, algo parecido a esto que se ha venido dando en los últimos tiempos
en función del coronavirus. Y en este acuerdo fundamentalmente se establecían dos cosas. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, simple y sencillamente que es el único antecedente que tenemos a la mano, pero se estableció que iba a haber una suspensión a través de una publicación del diario oficial, les comentaba el 30 de abril de 2009, una suspensión de actividades del 1 al 5 de mayo de aquel ejercicio. Bueno, consideran ustedes que el 1 de mayo, lo demás es inhábil, el 5 de mayo, pues es un día en donde particularmente las instituciones del sistema financiero no suelen trabajar, entonces pareciera que no era tan importante. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar respecto de este acuerdo que se publicó en aquel 30 de abril, el artículo 7º, donde se establece que las relaciones laborales se mantenían y se aplicaban conforme a lo previsto en los contratos individuales, los colectivos, contratos de ley o condiciones generales de trabajo, durante el plazo de esta contingencia sanitaria que se dio en aquel momento. ¿Qué se establecía? ¿Cuáles eran las obligaciones de los patrones? ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, pues no había ningún planteamiento bien estructurado, simple sencillamente dijeron, bueno, pues se mantiene la relación laboral, no termina, los trabajadores siguen siendo trabajadores, los patrones siguen con sus obligaciones cotidianas, porque no había una disposición legal que regulara este tipo de eventos. Entonces nos quedamos que en 2009 se libró como se pudo, se hizo lo que medianamente cada quien pudo hacer, se pagaron algunos días, hubo quien no los pagó, los consideraron bajo distintas fórmulas legales, y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, bueno, pues quedó ahí la espinita clavada, porque no tuvimos una figura legal que nos pudieran parar en un evento de este tipo. Entonces, hay una figura en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, acuérdense que esta ley data de 1970, y a través de los años ha ido teniendo distintas modificaciones, pero en la versión original ya existía la figura de la suspensión de las relaciones laborales. ¿Qué es una suspensión de la relación laboral? Una suspensión de la relación laboral significa que cesan las obligaciones de ambas partes en la relación laboral. Una relación laboral que según lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es aquella en virtud de la cual una persona que se llama trabajador se obliga a prestar un servicio personal subordinado a otra que se llama patrón, quien tiene la obligación de pagar un salario. Es una relación laboral. Yo presto un servicio, trabajador, y yo por ese servicio que recibo tengo que pagar un salario, es el patrón. Cuando se suspende la relación laboral, lo que significa es que no termina la relación laboral subsiste, en tanto existe también la causa de suspensión. Pero en esta suspensión no existe obligación por parte del trabajador de prestar el servicio, ni del patrón de su obligación principal, que es pagar el salario. Claro, hay una serie de obligaciones conexas a este salario, pero en tanto existe la causa de suspensión, no hay obligaciones por las partes. Y lo que hoy establece la Ley Federal del Trabajo, y desde antes ya lo establecía desde 1970, es que la suspensión de la relación laboral se podía dar, por ejemplo, cuando hubiera una enfermedad contagiosa del trabajador. Bueno, pues tendrá que asistir al servicio médico que le corresponde, recibirá los servicios médicos, le darán una incapacidad, pero en tanto tenga esa enfermedad contagiosa, no tiene obligación de prestar el servicio, no tiene obligación de pagar el salario, sin embargo no termina la relación laboral. Si hay una incapacidad temporal que no corresponda con un riesgo de trabajo, y esté amparada también por una certificación médica del IMSS, entonces también se suspende la relación laboral. Si hay una prisión preventiva que siga de una sentencia absolutoria, porque el trabajador se demostró que era inocente, porque sí lo tuvieron preso de manera preventiva, pero después lo absuelven, entonces en ese tiempo se suspendió la relación laboral y el trabajador podrá reincorporarse a sus labores cotidianas. Durante el tiempo que dura la suspensión, pues no hay obligación de pagar, no hay obligación de prestar el servicio. Un arresto del trabajador, bueno, también da como consecuencia una suspensión de la relación laboral. Si algún trabajador tiene que desempeñar un cargo de elección popular o actividades al servicio de la nación, en términos del artículo 31, fracción tercera, que tiene que estar en las reservas del ejército, defendiendo a la nación, durante ese tiempo también se suspende la relación laboral, o las que tengan origen en la pertenencia o que haya pertenecido al trabajador a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o a la Comisión para determinar el porcentaje de PTU. En estos casos, ya desde antes se suspendía la relación laboral, pero la situación que vivimos en 2009 no tenía un antecedente, no tenía una forma de tratarse, y entonces lo que se hizo con la reforma que se publicó el 30 de noviembre de 2012, que fue en vigor el 1 de diciembre de 2012 también, es adicionar artículos
que regularan la eventual ocurrencia de algo parecido a lo que en aquel entonces era la llamada influenza, que bueno, generó una situación también inédita que tenía que adecuarse con una modificación legal. Entonces agregó un artículo 42 bis, en donde se estableció que cuando hubiera una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, y que esta contingencia sanitaria implicara la suspensión de labores, se estaría lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de la ley, artículo también, o fracción también adicionada a la Ley Federal del Trabajo. Pero previo a esto, tuvimos que pasar por una modificación al artículo 427, al que se le agregó una fracción séptima, y dice que es una causa de suspensión temporal de la relación de trabajo de toda la empresa o del establecimiento, la suspensión de labores que declare una autoridad sanitaria, el Consejo de Salud, que ahora es una figura conocida y ampliamente conocida en el país, en aquellos casos en que se diera la contingencia sanitaria. Y el 429, fracción cuarta, que también se ha dado a conocer mucho, establece que en los casos señalados en el 427, particularmente en la fracción séptima, el patrón no requiere ninguna aprobación ni autorización del tribunal y tendría que pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dura la suspensión, sin que esta indemnización exceda de un mes. Y a mí me parece que a pesar de que transcurrieron 3 años prácticamente desde la contingencia de 2009 y hasta 2012, no se analizó debidamente el tema. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan esta disposición, la fracción cuarta del artículo 429, dice que cuando se dé una declaración de contingencia sanitaria, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización. ¿Cuál es el problema técnico que desde el punto de vista jurídico yo encuentro con esta disposición? Que aquí dice que el patrón tiene que pagar una indemnización. Si ustedes revisan su diccionario, y si incluso se remiten al concepto de orden jurídico, se van a dar cuenta que una indemnización significa resarcir. Y para que yo tenga que resarcir, previamente tuve que haber causado un daño. Por ejemplo, si yo despido a un trabajador de forma injustificada, entonces sí me aplica la famosa indemnización constitucional que establece el artículo 123 en el apartado A de la Constitución, 3 meses de salario. ¿Por qué? Porque yo le causé un daño, un perjuicio al despedirlo de forma injustificada. Si en la vida civil yo con mi vehículo lesiono a otro vehículo, si le causo un daño, entonces por ese daño que le causé, sí tengo que indemnizarlo, ya sea que correspondan daños o perjuicios por el tiempo que no lo puedo utilizar. Ahí sí hay una afectación y ahí sí correspondería una indemnización. Pero en el caso de una contingencia sanitaria, pues a mí me parece que este concepto le debieron haber dado otro nombre. Llámenlo ustedes un pago, un apoyo, una ayuda, lo que ustedes quieran, menos una indemnización. ¿Por qué? Porque el patrón no está inmerso ni está sujeto a ningún cumplimiento de obligaciones porque él no causó ningún daño a sus trabajadores. Pero en términos generales lo que dice aquí es que si se declarara la famosa contingencia sanitaria, que no se ha declarado en México, también vale la pena decirlo, por una figura legaloide, no legal, que inventó ahí el gobierno, si se diera esta figura de la declaratoria de contingencia sanitaria, entonces yo mandaría a mis trabajadores, o por disposición oficial se tendrían que ir a sus casas, y yo tendría que pagarles un día de salario mínimo por cada día que estuvieran en sus casas, siempre y cuando esto no fuera más allá de un mes. Porque si va más allá de un mes, dice el patrón, yo te pagué un mes de salario mínimo y hasta ahí termina mi obligación, no hay más obligación. En ese mismo tenor y en esa misma modificación, en el artículo 168 decía que si se emite una declaratoria de contingencia sanitaria, las mujeres en periodo de gestación o de lactancia tendrán que suspender la relación laboral y entonces se tendrá que pagar el salario o su equivalente íntegro a esta persona en tanto esta contingencia surja. Pero si con la declaratoria de contingencia se ordena la suspensión general de labores, a las mujeres de igual forma les correspondería esa famosa indemnización que decíamos para mí no es una indemnización de 429 fracción cuarta. Entonces, bueno, eso es lo que está contemplado en la ley, pero resulta que el presidente días antes de que se declarara la emergencia, que no fue contingencia, y a mí me parece más un juego de palabras que una realidad, el presidente antes de declarar esa famosa contingencia sanitaria, que no se declaró, dijo que estas modificaciones que se dieron en 2012, tanto el
27, fracción séptima, como el 429, fracción cuarta, como el 42 bis, que ya platicamos, eran inventos neoliberales, que era un abuso en contra de los trabajadores, que era inhumano y que él no iba a permitir que se aplicara esta famosa contingencia sanitaria. Al parecer del presidente, y eso es su mera apreciación, al parecer del presidente dice, un patrón que se enfrenta a estas condiciones está obligado a pagar a sus trabajadores durante el tiempo que dure la contingencia el 100% de su salario. Pero eso es una apreciación personal, una persona que además entiendo que no es jurista precisamente, y bueno, así lo manifestó en distintos medios, además se lo transmitió a sus subordinados, y todos comenzaron a decir que pues, no podía darse la contingencia sanitaria porque eso afectaría a México. Por ahí se empezó a recubrar que ya venía la contingencia sanitaria, que se iba a tener que declarar, que no iba a haber otra alternativa, y fueron dando largas al concepto. Sin embargo, sí empezaron a atender el tema ya a nivel oficial. El 23 de marzo se comenzaron a publicar acuerdos en el Diario Oficial de la Federación. En principio, uno que establece que la epidemia se considera como una enfermedad grave y de atención prioritaria, que fue lo mismo que ocurrió el 24 de abril de 2009 con la famosa influenza. Lo primero fue reconocer que sí era una enfermedad grave y que sí podía generar graves afectaciones también a la población. El 24 de marzo se establecieron una serie de medidas para mitigar los efectos de la pandemia, ya reconocida así por la Organización Mundial de la Salud. En ese acuerdo del 24 de marzo, por principio de cuentas, se estableció que los llamados grupos vulnerables, personas mayores de 65 años, en aquel entonces se consideraba así, aunque después se disminuyó la edad para considerarse como adulto mayor a 60, y los grupos de personas con riesgo de desarrollar alguna enfermedad grave, pues que tuvieran diabetes, hipertensión, que tuvieran alguna enfermedad crónica no transmisible, como enfermedades pulmonares básicamente, que son quienes sufren de una forma más grave las afectaciones de esta enfermedad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, o enfermedades cardíacas, dice, a ellos ya habría que mandarlos a su casa, y además se estableció en este acuerdo con el pago del salario íntegro. Se estableció también el 24 de marzo una suspensión temporal de las actividades escolares en todos los niveles hasta el 17 de abril de 2020, aunque después se prorrogó al 30 de abril de 2020, y hoy precisamente en la mañana veía una noticia donde el secretario de Educación Pública estableció que por lo menos en el sector público, pues iba a considerar que todos aprueban el año, no se preocupen, todos están ya en el siguiente nivel escolar que les corresponda, sin necesidad de mayores trámites. Se va a procurar que de cualquier forma algo se les enseñe a los alumnos, pero bueno, finalmente esas son las disposiciones, lo cual indica y confirma además que esto viene para largo, ¿no? Esto no se va a terminar en abril, quizá tampoco se termina en mayo, lo que dijo el presidente que el 10 de mayo estábamos todos fuera y festejando con los que tengan, con su perspectiva, digo, parece que eso no se va a dar, no fue más que un buen deseo del presidente, pero abril y mayo parece que esto se va a prorrogar, y esta medida que se dio hoy en materia de educación parece que lo confirma. En aquel entonces también se estableció que se iban a suspender las reuniones y eventos masivos de hasta 100 personas, después ya lo redujeron a 50 y se dice por ahí que es para que se puedan seguir llevando a cabo las famosas mañaneras. Dan por ahí algunas medidas de seguridad e higiene, lavado frecuente de manos que se ha reiterado, el estornudo como ya habíamos aprendido desde 2009, la limpieza con el famoso gel para evitar que haya más contagios, y bueno, se empezó a establecer las medidas de la famosa sana distancia en aquel acuerdo. El 30 de marzo se publica un nuevo acuerdo, y este es el que nos empieza a generar problemas en la parte legal laboral en todas las empresas, porque como ya había venido anunciando el presidente, no se declaró la contingencia sanitaria. ¿Qué fue lo que se declaró? Una emergencia sanitaria. ¿Y cuál es la diferencia entre emergencia y contingencia? Bueno, pues meramente la denominación, porque al final del día ambos conceptos provienen de causas ajenas al patrón, pero lo que se pretendió hacer con esta medida, publicada también en el Diario Oficial de la Federación, es no declarar la contingencia sanitaria un recurso que me parece a mí más legaloide que legal, es decir, me parece más ajeno a lo que estaba contemplado en ley que la realidad misma, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que como no hay una declaratoria de contingencia sanitaria, entonces los patrones que ya no están haciendo uso de los servicios de algunos de sus trabajadores o de todos sus trabajadores
no podrían aplicar la famosa medida que ya contemplamos del 429 fracción cuarta. ¿Qué significa esto? Que los patrones no podrían, apoyándose en esta medida, pagarles solo un mes de indemnización y después desentenderse. Pero a mí me parece que esto se hizo más con un fundamento humano, con un fundamento de solidaridad, que es lo que han esgrimido las autoridades, con un fundamento legal. Incluso hay posturas extremas. Hay quien dice, bueno, pues tienes que pagar todo el salario, como dice la autoridad. Hay quien dice, pues hay que pagarles un salario mínimo, como dice la ley, porque finalmente, aunque le dieron una denominación distinta, bueno, pues el tema no es legal, el tema es más de voluntad, y la postura de las autoridades ha venido cambiando. Cuando se dio a conocer este acuerdo, que lo dio a conocer un día antes el secretario de Relaciones Exteriores, ¿por qué? ¿Quién sabe? Es una cosa muy rara, ¿no? Un tema de laboral, un tema de la Secretaría del Trabajo, lo da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores. Yo entiendo que a lo mejor es el más elocuente, o por una combinación entre la edad y, no sé, por alguna razón extraña, finalmente él es quien sale a anunciar que los patrones están obligados a pagar el 100% del salario. Eso fue algo que dijo él. Al otro día sale la secretaria del Trabajo, finalmente, con el secretario de Salud, a decir que había que pagar la totalidad del salario. Pero conforme han pasado los días, y en principio además ellos lo dijeron, y además si no lo hacen es ilegal, y va a haber sanciones, y va a haber clausura, bueno, no hay un fundamento legal en términos reales, ¿no? Esto pues pareciera una imposición más de autoritarismo que de realidad. Entonces, poco a poco han ido flexibilizando y han ido diciendo, bueno, se trata de un tema de humanidad, un tema de solidaridad, se trata de un tema de apoyo a tus trabajadores, de lo que ustedes quieran, pero el tema es que legalmente no hay un fundamento para que el patrón tuviera que pagar el 100% de los salarios. Sí es cierto, si el patrón tomó la decisión de mandar a sus trabajadores a descansar, quizá ahí pudiera incluso configurarse ya, lucubrando un poco en las posibles acciones de parte de algunos trabajadores, un despido injustificado, porque bueno, si no hay pago de salario, así podría contemplarse, pero poco a poco incluso las autoridades que parecían tan sólidas en esa postura que tenían de inicio, han ido flexibilizando lo que ellos habían planteado, e incluso en los comunicados de la Secretaría del Trabajo se dice que lo que debe privilegiarse es el beneficio de ambas partes, de trabajadores y de patrones. Se dice que debe privilegiarse también, pues, tratar de preservar las fuentes de empleo, que no se muevan las empresas, porque además es algo que va a ocurrir irremediablemente, se quiera o no se quiera. Muchas empresas que financieramente no sean solventes van a terminar desapareciendo, y bueno, pues tendremos un problema mucho más grande. Entonces, se ha dicho ya en las últimas manifestaciones, incluso por parte del presidente, si puedes pagar el 100%, paga el 100%, pero si no, lo que te recomendamos, incluso con la participación de las autoridades laborales, es llega a convenios. ¿Qué puedes hacer? Disminuye las horas de trabajo si es que tu actividad es esencial. Si no es esencial y puedes privilegiar el home office, bueno, mándalos a trabajar en su casa, redúceles el tiempo, rota los turnos de trabajo, llega a acuerdos, y incluso en algunos de los casos se ha llegado a acuerdos en donde lo único que pasa es que se disminuye el salario, el trabajo sigue siendo el mismo, aunque también se ha reconocido, y eso también ya se ha manifestado por parte de algunas autoridades, que no es tan fácil el home office, que la gente que va a su casa pues, tiene una serie de complicaciones que no le permiten cumplir con sus labores en la forma en que debiera hacerlo. Entonces, esto también ha cambiado, pero la postura es esa, la postura es llegar a acuerdos. Legalmente quizá tendríamos que llegar a una controversia, y en una controversia no podríamos asegurar totalmente que va a ganar el trabajador o que va a ganar el patrón. Incluso en una controversia en donde pudiera ganar el trabajador, en muchos de los casos y por la experiencia que existe en estas controversias laborales, cuando terminamos los juicios, seguramente las empresas ni siquiera van a existir. Es una de las posibilidades que nos vamos a enfrentar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es privilegiar en todos los casos los acuerdos entre trabajadores y patrones. Entonces, bueno, se publica también el 31 de marzo otro acuerdo donde se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril las actividades no esenciales. Y aquí es donde hemos tenido otra serie de problemas. ¿Qué se consideran actividades esenciales? Por principio de cuentas, dice este acuerdo del 31 de marzo,
todo lo que tenga que ver con el Sistema Nacional de Salud, los que abastezcan, los que presten servicios, los que sean proveedores, los que den servicios de equipamiento médico, tecnologías para atención de la salud, los que hagan limpieza, los que traten residuos biológicos y infecciosos, todo lo que esté vinculado al servicio o al Sistema Nacional de Salud se considera actividad esencial, sin duda. Después dice las que estén involucradas con la seguridad pública y la protección ciudadana. Bueno, digo, en la medida en que se nos proporciona cierto tipo de seguridad, sobre todo en algunas partes del país en donde es muy incierto el tema, pero bueno, pues esos son servicios que se consideran esenciales. Todo lo que sea procuración e impartición de justicia, aunque por ahí hemos visto que bueno, los tiempos judiciales se han retrasado, se han suspendido términos, algunos se dice que van a empezar a trabajar a la distancia, pero bueno, finalmente esto se ha detenido. La actividad legislativa en los niveles federal y estatal, aunque también hemos visto, se han retirado ya de los recintos legislativos. Se habla de que van a trabajar desde sedes alternas, lo van a hacer en línea. Se ha dicho también que esto no es constitucional, que no hay los fundamentos para hacerlo, pero bueno, se considera que es actividad esencial. Los de sectores fundamentales de la economía, como son los financieros, todo lo que es servicio bancario, casas de bolsa seguiría funcionando, recaudación tributaria, y a mí me parece que cuando hablamos de recaudación tributaria, desde el punto de vista de la autoridad, sí, es evidente que es importante que recauden, pero del otro lado de la iniciativa privada, entonces se convierte también en una actividad esencial todo lo que esté vinculado al cumplimiento de obligaciones tributarias, aunque bueno, haya habido ciertas controversias al respecto. Lo que es la distribución y venta de energéticos, gasolineras, gas, generación y distribución de agua potable, todo lo que son alimentos, las bebidas no alcohólicas. Ya incluso vimos por ahí que hubo una controversia importante porque se había autorizado que se continuara con la producción de bebidas alcohólicas, particularmente con la cerveza, sobre todo por la afectación que causaría al sector primario que le vende todos los insumos a este sector, que se va a perder mucho insumo. Bueno, finalmente se dio un paso atrás, ya que no se produzca la cerveza. Hay por ahí alguna controversia a este respecto, ¿no? Y eso a algunos les será más importante que otras cosas de las que estamos comentando. El mercado de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, tiendas de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros, ferretería, servicios de mensajería, seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores. Esas son actividades esenciales, tienen que seguirse prestando. Los servicios funerarios evidentemente se van a convertir en un tema de primer orden en el país. Pues no quisiéramos, pero digo, no somos distintos a ningún país. Se ha visto cómo se han visto excedidos los servicios de salud y después los servicios funerarios. Esperaríamos que eso no pasara en México, pero la verdad es que, a mi parecer, hay muchas medidas que se han tomado a destiempo. Entonces, bueno, siguen siendo temas esenciales, ¿no? Y la última parte establece que también las actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para la continuación de las entidades. Si tú lo que haces es esencial o puede tener un efecto irreversible para que tu empresa siga operando, entonces también se considera como actividad esencial. Y hay muchas empresas que han dicho, pues lo que yo hago es esencial, estas funciones son esenciales y seguimos operando aún con los riesgos que eso significa, pero también habría que ponernos de ese lado, ¿no? Si no trabajo, a lo mejor no genero, si no genero, se muere la empresa y con él mucha gente quedaría sin empleo. Entonces, también es un tema delicado que habría que valorar. Son actividades esenciales relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno, todo lo que se anda repartiendo el dinero, eso que involucra los programas sociales de gobierno siguen siendo esenciales. La conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura crítica, como es los servicios de agua, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, transporte público, infraestructura hospitalaria, y todos los que pudieran tener un equivalente a estos conceptos. Les comentaba, se disminuyeron las congregaciones a más de 50 personas, hay que lavarse las manos, estornudar, ya saben cómo, con el codo doblado, ahí es donde hay que estornudar, no saludar de beso de mano ni abrazo, y cualquier medida de sana distancia vigente que emita la Secretaría de Salud. Hay recomendaciones por ahí que hay que usar el cubrebocas cuando salgamos, aunque el secretario o el subsecretario de Salud dice que no, pero son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, habría que ver. Resguardo domiciliario, aquí es donde disminuye la edad a 60 años, esa gente ya no puede estar fuera porque son los grupos vulnerables para esta enfermedad. Pues bueno, toda esa parte ya se conoce. También se consideró como actividad de crítica la construcción de las famosas obras. Me parece
No sé, es mi perspectiva, pero me parece que no es tan necesario, se sigue arriesgando gente y es dinero que podemos estar ocupando en otras cosas que quizás se necesiten más a efecto de que puedan seguir operando las empresas, pero bueno, finalmente es lo que se determinó en esta disposición. Ahora, en esta parte laboral, por ahí se han publicado algunas preguntas frecuentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entre ellas vamos a mencionar 8 que me parecen las más importantes. Son 10 prácticamente, vamos a mencionar todas, en donde dice que si por causa de fuerza mayor se determinara la suspensión de las actividades producto de la declaratoria de emergencia que ya se dio, esto implicaría pagar un mes de salario, y dice la pregunta que no, que eso solo si se declarara la contingencia sanitaria, lo que ya platicamos, y que por tanto hasta el momento no aplica lo que dicen los artículos 427 y 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en esta pregunta ya reconoce la Secretaría del Trabajo que se deben privilegiar los acuerdos entre trabajadores y sus fuentes de trabajo, y que incluso la Profedet, que no es cierto, ustedes pueden marcar a la Profedet y no los van a atender porque no hay gente suficiente para atender esto, nos puede ayudar a conciliar los intereses. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí. ¿Es necesaria la Profedet? No. ¿Nos da algún beneficio? Quizás sí, ratificarlo ante esta Procuraduría, pero es complejo llegar a este tipo de acuerdos. Pero yo creo que hoy, como están las cosas, habría que privilegiar este tipo de acuerdos, llegar a las mejores condiciones o buscar las mejores condiciones de trabajadores y de centros de trabajo, de tal forma que cuando esto pase, puede ser muy, muy largo el tiempo, estemos en las mejores condiciones para seguir operando. Si mi centro de trabajo es de los que pueden continuar laborando, ¿qué medidas de seguridad y higiene debe tomar el patrón? Bueno, los grupos vulnerables que ya mencionábamos no deben seguir trabajando: personas mayores de 60 años, embarazadas o periodo de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas no transmisibles, y estas aquí mencionadas ya deben permanecer en sus hogares, aunque su actividad sea esencial. Y bueno, las recomendaciones de sana distancia. Si hay síntomas de COVID-19, pueden pedirme que deje de laborar. Sí, claro, hay que hacerlo. Incluso ya con este esquema que publicó el Seguro Social ya hace un par de semanas, se podría incluso solicitar la incapacidad por medios electrónicos a través de una solicitud que se hace a través de la página del Seguro Social. Y hay por ahí una incapacidad que, si el caso no es grave, puede ser hasta 14 días. Si el caso es grave, la recomendación siempre ha sido: no vayas al hospital a menos que tu caso sea grave. Si es grave, sí va al hospital. Si no es grave, aíslate, y bueno, ya te dará la asesoría correspondiente la gente del Seguro Social. Pero incluso ya hay un sistema de incapacidades electrónicas. Si le queremos adelantar las vacaciones a los trabajadores, ¿es posible? Sí, sí es posible. Preferentemente, esa sería una de las formas de cumplir con obligaciones laborales, pero a la par, evitar que se despida al trabajador, que se le disminuya el salario, y simple y sencillamente lo mandamos de vacaciones, y si regresará. Que sería un acuerdo también entre el patrón y el trabajador. Habría que recordar que en términos del artículo 81, quien dispone cuándo se va el trabajador de vacaciones no es el trabajador, no es un acuerdo, es el patrón. El patrón tendría que entregar una constancia de antigüedad y en esa constancia mencionar cuándo se tiene que ir de vacaciones. Es decir, incluso el patrón podría decir: ahorita, ¿sabes qué? Todos se me van de vacaciones, les doy su constancia de antigüedad y cumplo con la obligación, y además, bueno, pues aprovecho que estén en su casa bajo resguardo y evito que haya cualquier riesgo de contagio. ¿El patrón puede someterte a exámenes de COVID? Sí, por supuesto puede hacerlo, y además, en términos del artículo 134, fracción décima, es obligación del trabajador someterse a ese tipo de exámenes. El patrón le dijo: oye, y si no quieres trabajar aquí en la empresa, o si no puedes, o si ya mejor no vienes, ¿me puede decir que lo haga desde casa? Sí, no son vacaciones, dice la misma Secretaría del Trabajo, hay circunstancias extraordinarias, y si se puede desde casa, tendrías que hacerlo desde casa. Oye, pero ¿cuáles son las condiciones para este servicio desde casa? Tendrían que plantearlas si no las tienen en un reglamento interior de trabajo. O sea, habría que plantear un reglamento en donde indiquemos cómo se van a prestar estos servicios, y en su caso comenzar a hacerlo para evitar que se pierdan las relaciones de trabajo, y hacerlo en las mejores condiciones posibles para el trabajador y para la empresa. ¿Ok? Bien, el patrón dice que va a suspender las relaciones laborales, que solo va a pagar el salario mínimo porque así lo marca la ley. ¿Eso es correcto? Esta es una presión de la autoridad. Dice la autoridad que no, que la autoridad determinó que fue una emergencia, en una contingencia, y que entonces el salario mínimo no es aplicable. Es una interpretación que a mí me parece es más de la autoridad que
de legalidad. Sin embargo, bueno, habría que reconocer que sí pudiera haber un problema ahí importante con los trabajadores, sobre todo por lo que se ha estado manifestando en los últimos tiempos. Entonces yo creo que aquí media más una negociación. Sí es cierto, no dice contingencia sanitaria, pero me parece que fue una desviación de la característica que sí está, de la característica del evento que sí está contemplada en ley. Bueno, esa es la manifestación de la autoridad, no les pagues el salario mínimo, porque entonces sí podemos tener problemas. En materia de seguridad social, ¿qué va a ocurrir? En materia de seguridad social, es importante considerar que no ha terminado la relación laboral. En todo caso, en el peor de los supuestos o en el peor de los eventos, lo que ocurrió fue que la relación laboral se suspendió. Y como tal, lo que corresponde no es dar de baja a los trabajadores en el seguro social. Oye, pero es que yo llegué a un acuerdo. Bueno, habría que ver las características particulares de cada evento, pero lo que sí puede ocurrir es que ya hemos llegado a un evento, a una negociación con el trabajador, nos dijimos, ¿sabes qué? Vas a trabajar mitad del tiempo, vamos a rolar jornadas, o vamos a hacer guardias, o vas a trabajar menos, o se te va a pagar menos. Si llegamos a un convenio con el trabajador, siempre y cuando no se refiera a salarios devengados, es una parte importante que tendríamos que considerar los patrones. El artículo 33 de la Ley del Trabajo establece que los derechos de los trabajadores devengados son irrenunciables. ¿Cuáles son los devengados? Los que ya ocurrieron. Si tú ya trabajaste 5 días, o 6 días, o 7 días, esos mismos se te tienen que pagar con la parte proporcional del aguinaldo. ¿Por qué? Porque ya están devengados. ¿Se pueden cambiar las condiciones de trabajo? Sí, claro, a través de negociaciones. Y si cambian las condiciones de trabajo, y si yo cambié las condiciones con mis trabajadores, si yo pacté menos salario por menos jornada, por algunas características diferentes, entonces sí, podría yo modificar incluso el salario dado de alta ante el Seguro Social y cambiarían las condiciones. Pero lo que sí no se recomienda, porque un trabajador en su casa, en la calle, donde esté, se podría contagiar, se podría enfermar gravemente, incluso podría fallecer, me podría generar a mí problemas de capitales constitutivos. Esto significa, yo tendría que pagar el servicio médico, yo tendría que pagar los gastos de fallecimiento e incluso una indemnización por haberlo dado de baja indebidamente. Entonces hay que tener cuidado mucho con esta situación, porque además hay que recordar que el trabajador no es el trabajador solo, no es la persona nada más, sino que el trabajador tiene un entorno familiar. Un trabajador que a lo mejor no conocemos podría tener dado de alta a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos, a los hijos que tienen su casa y a los que tienen otra casa, y entonces el círculo del trabajador que damos de baja es mucho más amplio que él. Y eso nos puede generar riesgos de capital constitutivo, y a mí me parece grave que en estos tiempos pensemos en este tipo de circunstancias. Oye, las mejores condiciones, sí, eso me parece correcto. Eso me parece correcto. Si los trabajadores ya no están yendo a la oficina porque no se puede hacer el home office, porque su labor es manual, porque su labor tiene que ser dentro de la empresa o vendiendo, saliendo, bueno, y le voy a seguir pagando, tampoco recomendaría la baja, porque por los mismos riesgos que les he mencionado. Oye, pero entonces tengo que pagar las cuotas íntegras, pues habría que valorarlo ahí, porque el trabajador lo que estamos haciendo es pagarle en ausencia, y ese pago en ausencia sí puede tener un tratamiento fiscal preferente, que vamos a comentar más adelante. Y en la parte de seguro social, lo que sí puedo hacer en términos del artículo 31 de la Ley del Seguro Social es disminuir el salario que le corresponde por 7 ausencias, en donde por esos 7 días de ausencia en un mes, yo pagaría nada más las cuotas de enfermedades y maternidad. Y es un beneficio que a mí me parece atractivo, no pleno, pero pues digo, ante lo perdido, lo que aparezca, yo creo que podría ser una buena alternativa para los trabajadores de una empresa. ¿Cómo se pagan entonces los conceptos a los trabajadores? Es una parte bien interesante, porque a mí me parece que el secretario de Relaciones Exteriores pues, es una persona muy respetable, pero es un experto en otra cosa, no en la parte laboral. A mí me parece que mucha gente, como el secretario de Salud, pues, es un experto en la parte, el subsecretario, en la parte médica, en la parte de diagnóstico, en la parte epidemiológica, ¿no? Que hoy nos hemos hecho muy conocedores todos del tema, pero no es un experto en la parte laboral. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, y aquí me gustaría que fueran haciendo su apunte, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo establece una definición de lo que es un salario, y hacer otra anotación al calce, ¿no? Cuando se publicaron los famosos acuerdos, los acuerdos dicen que a la gente que vamos a mandar a descansar, la vamos a mandar a descansar a manera, así dice textual, a manera
de un permiso con goce de sueldo. ¿Y eso qué es? Eso no existe en la Ley Federal del Trabajo. No hay permisos con goce de sueldo. Es más, en la Ley Federal del Trabajo no existe el concepto de sueldo. Esa es una figura que trajeron ellos del sector público, donde sí hay permisos con goce de sueldo, y lo quisieron traer al sector privado. No es posible, no pagamos sueldos en la iniciativa privada, pagamos salarios. Y salarios, conforme a lo que establece el artículo 82, les decía para que fueran haciendo su apunte, es la retribución que le pago al trabajador por su trabajo. Y decimos los abogados, y a contrario sensu, si el salario es lo que le pago por su trabajo, si no hay trabajo, no hay salario. Entonces, si los trabajadores no se están presentando a trabajar por lo que ustedes quieran, lo que yo le estoy pagando no es un salario. ¿Por qué? Por definición. Salario es una retribución por trabajar. No hay trabajo, no hay salario. Entonces, ¿qué es lo que le estoy pagando? Una ayuda, un apoyo, un amoroso, ustedes lo quieran llamar, pero no es un salario. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Cómo me gustaría a mí considerarlo y que además se encuadra perfectamente en el concepto? Pues aquí tendríamos que remitirnos al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular a la fracción novena, que dice que previsión social es lo que está contemplada en la fracción octava. Y la fracción octava de la ley, del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que la previsión social son los subsidios por incapacidad. ¿Qué es un subsidio por incapacidad? Que, por ejemplo, cuando el trabajador un fin de semana se accidenta fuera del trabajo, no es riesgo de trabajo, y entonces va al Seguro Social y le dice, no, ¿sabes qué? Te rompiste un pie, y entonces te voy a dar una incapacidad de 2 semanas, por ejemplo. ¿Qué pasa con los primeros 3 días de esa incapacidad? No se los paga nadie al trabajador. Oye, el patrón no está obligado, no, porque volvemos a lo mismo. El patrón paga salarios, retribución por el trabajo. Si no hay trabajo, no hay salario. Y a partir del 4.º día y hasta las 2 semanas que va a estar incapacitado el trabajador, quien le paga es el Seguro Social. ¿Cuánto le paga? El 60% de su salario base de cotización. Oye, los primeros 3 días, ¿quién los paga? Nadie. Pero si el patrón, que es buena persona, los quiere pagar, se llama subsidio por incapacidad. Oye, y los demás días, el Seguro Social le paga el 60%. Y el 40% restante, nadie se los paga. Y si el patrón se los quisiera pagar, se llama subsidio por incapacidad. Es previsión social. Pero además de ese concepto de previsión social, dice el artículo 93, fracción octava, subsidios por incapacidad, becas educacionales para el trabajador o para sus hijos, guarderías infantiles que el patrón le pague al trabajador para sus hijos, actividades culturales y deportivas, y después dice esta misma fracción octava, u otros pagos de naturaleza análoga que se establezcan por contrato de trabajo o que los establezca la ley. Y entonces, si estamos todos de acuerdo en que lo que yo le pago al trabajador en el tiempo que no presta el servicio no se llama salario, pero le tenemos que poner un nombre, a mí me parece que cabría perfectamente en el concepto de previsión social. O sea, perfectamente cabe en ese concepto de previsión social, y entonces el beneficio que tiene este artículo 93 de la Ley del Impuesto que estamos hablando es que dice lo siguiente: no se paga al rubro, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, fracción octava, los que les mencioné de previsión social. Y si encuadramos el pago que le hacemos a los trabajadores como un pago de previsión social, podría ser un pago por el cual no tendría que retener el impuesto sobre la renta. Y aquí les pongo el ejemplo para tratar de hacerlo un poco más accesible. Yo al trabajador ordinariamente, y es un número aleatorio que vamos a usar para el ejemplo, le pago 100 pesos a la quincena. Pero de esos 100 pesos le retengo 20 de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque es un pago de salario y el salario está grabado con impuesto sobre la renta. Luego, ¿qué hago con esos 20 que le retengo? Se los doy al SAT. ¿Y al trabajador cuánto le llega neto? 80 pesos. Pero si ahora le estoy pagando 100 pesos que no son de salario, porque no lo son, y los considero como previsión social, entonces los 100 estarían exentos de impuesto sobre la renta. Y entonces los 100 podrían llegar netos al trabajador. ¿Y cuánto le tengo que pagar al SAT? Nada. ¿Por qué? Porque está exento. Es más, en una amistosa composición, yo podría decirle al trabajador, te sigo dando tus 80. Y los otros 20 ya no existen. Te estoy dando previsión social, ayuda por contingencia, concepto exento. Sí tiene una afectación ahí que es parcialmente deducible. Pero yo creo que este año pocas empresas, digo, a lo mejor platíquenme de algunas, pocas empresas van a generar utilidad. Lo que menos me importa es que sea parcialmente deducible. Pero ya no tengo que dar esos 20 pesos
de retención al SAT. ¿Por qué? Porque le di un concepto exento. Oye, pero es que ahí dice que es previsión, sí, es una previsión social de naturaleza análoga, pero dice que tiene que estar en un contrato. Hagamos una adenda al contrato de trabajo. Esa es la parte ideal, ¿no? Esa es la parte que podemos estar buscando. ¿Cómo me beneficio para tener que erogar menos dinero? Sobre todo hoy que el dinero va a ser un bien escaso y pues hay que cuidarlo bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos pagar? Lo podemos pagar como previsión social, porque mientras no haya trabajo, no hay salario, está suspendida la relación, de facto, ¿no? Y a esto podríamos, y en cuanto a los convenios, a la forma de pagar a los trabajadores, nos podemos remitir al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice en principio que ningún trabajador puede renunciar a sus salarios devengados, ni indemnizaciones, ni demás prestaciones que deben de sus servicios prestados, sí, pero el último párrafo dice que si hay un convenio que se celebra entre el patrón y el trabajador, es perfectamente válido. Siempre y cuando, repito, no hagamos que el trabajador renuncie a sus derechos laborales devengados. Los devengados significa los que ya ocurrieron. Pero si después hago un convenio, pues el convenio puede ser perfectamente válido. Hoy la operación de las juntas de conciliación está reducida prácticamente a la nada. Entonces va a ser difícil que lo podamos ratificar entre los centros de conciliación. Hay riesgos, sí hay riesgos, pero el riesgo existe de cualquier forma. Hagamos lo que hagamos ahorita, todas las situaciones que no impliquen pagar el 100% va a significar un riesgo, una contingencia para las empresas. Además del artículo 57, que también es un concepto que no aplica en este momento, dice que el patrón puede solicitar modificación cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen, pero tendría que haber una ratificación en la Junta, aunque aquí dice el tribunal. Hay que recordar que los tribunales laborales todavía no operan, entonces siguen operando las juntas de conciliación, arbitraje y arbitraje. Dice el artículo 82, la definición del salario, que me parece una parte interesante que deberíamos de valorar. Pues para efectos de impuesto sobre la renta, podríamos considerar el ingreso como un ingreso exento por concepto de previsión social. Para efectos de seguro social, ¿qué beneficios podemos tener? Ya les indicaba yo. Si el trabajador no se está presentando a laborar, entonces podemos disminuir de cada cotización mensual el equivalente a 7 días por concepto de ausentismo, artículo 31, fracción primera de la ley del Seguro Social, y por esos 7 días nada más pagaríamos el ramo de enfermedades y maternidad. Los otros 4 ramos no se pagarían. Por esos 7 días no pagaríamos cuotas de Infonavit. Entonces, fíjense, de cada mes podríamos estar disminuyendo en cuotas 7 días de IMSS y 7 días de Infonavit. A mí me parece sumamente atractivo el concepto. Entonces, vale la pena que lo analicen, que lo valoren y que vean que si en el contexto de sus empresas es una opción que podemos aplicar. El lunes por ahí se anduvo circulando un famoso acuerdo de Consejo Técnico del Seguro Social, que además es una consideración que ya estaba contemplada en la ley del IMSS, en donde se establece, y esto es importante y es interesante, porque se pidió mucho por parte del sector empresarial, sin valorar además que la posibilidad ya existía en la ley del Seguro Social. Pero ahora se ratifica que sin ningún tipo de garantía, y eso es lo que sí cambia porque es importante, yo puedo pedir diferir el pago de cuotas obrero-patronales del Seguro Social por una solicitud que hace el patrón. Habría que hacer una solicitud al respecto para que me difieran el pago de cuotas, incluso las que corresponden al pago bimestral, al de retiro si se tiene edad avanzada y vejez, lo cual a mí me parece una posibilidad bastante interesante. En la emisión mensual incluso nos van a enviar una propuesta con distintos escenarios, si pagas en 6 meses, si pagas en 5, si pagas en 4, si pagas hasta en 48 meses, se ha dicho, podríamos pagar las cuotas patronales, y a mí me parece un respiro súper importante para el patrón. Esto aunado a los 7 días de disminución, y si llegamos a algún convenio, la disminución de salarios, hay que ser muy cuidadosos, hay que darle materialidad a los acuerdos que lleguemos con los trabajadores, tener un acuerdo, tener un contrato, tener una adenda al contrato, para no dejar que esto se haga al aire. Para no dejar que esto se haga al aire, porque eso sí es importante, hay que formalizarlo, porque hoy el trabajador seguramente va a decir, bueno, pues sí, con tal de que me sigan pagando, como tú digas, si me quieres pagar la mitad, págame la mitad, si me quieres disminuir el seguro, disminúyame el seguro, pero no me dejes sin ingreso. Pero cuando esto medianamente regrese a la normalidad, va a haber muchas demandas, se puede haber muchas demandas. Si no formalizamos además, no va a haber ni siquiera pruebas para acreditar que esto se hizo de la manera más adecuada posible. En estos eventos me pueden condonar hasta el 90% de las multas. Decíamos, ya también se pueden disminuir las cuotas por ausentismo.
Habría que ver ahí los permisos laborales o a distancia por incapacidad que se pueden tramitar por parte de los trabajadores hasta 14 días sin necesidad de asistir, más que en una última etapa de valoración para ver que efectivamente estén enfermos de COVID, y también la posibilidad de retirar por desempleo una cantidad que tiende a ser importante porque podrían ser hasta el equivalente a 10 sumas elevadas al mes por desempleo de las cuales, claro, me van a disminuir las semanas de cotización. No es que me lo estén regalando ni que me lo estén dando amistosamente, me van a disminuir las semanas de cotización, pero de cualquier forma yo las puedo reponer posteriormente, pero puede ser una cantidad interesante y valdría la pena revisar el artículo 191 de la ley del Seguro Social para este seguro de retiro por desempleo, que les decía, lo toman de mi cuenta de Afore, pero yo creo que es buen momento de utilizar este tipo de seguros de desempleo para la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Que yo creo que es una situación interesante. De los convenios que se han hecho a nivel de entidad federativa, hay muchos convenios, les comentaba, en cada una de las entidades federativas hay distintos convenios, en Guanajuato particularmente hay una disminución del impuesto sobre nóminas, hay por ahí un documento, una guía legal que han emitido para efectos del COVID-19, la presentación, esa guía laboral, los acuerdos del Consejo Técnico del Seguro Social, los del Infonavit, se los voy a mandar a la gente de GIM para que si alguien está interesado en el material, bueno, pues se haga de él. Pero a mí me parece importante, ya como una perspectiva personal, hablando de las expectativas económicas y laborales que vienen en lo sucesivo, a mí me parece importante que nos acerquemos particularmente a nuestros contadores y empecemos a proyectar. Vienen tiempos de, no sé si llamarlos de sequía económica, vienen tiempos complicados para todas las empresas, porque a pesar de que mi empresa siga laborando, a pesar de que mi empresa siga teniendo una actividad esencial, bueno, pues finalmente todo el entorno se va a contraer, viene una recesión económica importante, porque además es un tema de orden mundial. Entonces, a mí me parece importante comenzar a celebrar acuerdos, acercarse al contador, comenzar a hacer proyecciones, porque yo alegremente puedo decir, bueno, pues yo sí puedo pagar un mes y 2 y 3 a los trabajadores. ¿Cuánto va a durar la contingencia? ¿Seguro abril? Seguro mayo. A mí me parece que esa idea de salir el 10 de mayo es una idea bastante alegre. El día de hoy se anuncia que prácticamente ya 75, casi 80 personas fallecieron el día de ayer por COVID. Entonces, esto apenas viene en la línea ascendente de la famosa curva. Pues para que podamos salir, bueno, pues todavía nos queda, estamos todos en resguardo. Entonces, a mí me parece que viene la parte más fuerte, ya no digamos de la enfermedad, la parte económica, porque una vez que la parte de salud se logre controlar, la parte económica va a seguir siendo durísima. Hay que acercarse al contador, hay que hacer proyecciones financieras, hay que ver nuestras capacidades, hay que hacer valoraciones de gastos, incluso en la economía familiar. A mí me parece hoy importante que hagamos cuentas para un periodo medianamente largo de un par de meses, qué necesitamos para subsistir, qué tenemos que desaparecer, cuáles gastos no son necesarios. Pues hoy sí es necesario, parece, ¿no? Que tengamos Netflix. Si tenemos 20 plataformas, quizá habría que escoger las más importantes para nosotros, igual servicios de televisión, reducción de algunos conceptos, porque los tiempos se vienen muy difíciles, ¿no? Reducción de gastos, replanteamiento de contratos, ¿no? Por ahí tenemos algunos programas que hemos hablado de replanteamiento contractual que deben sufrir las empresas. Y en la parte laboral, es un tema doloroso, ¿no? Es un tema doloroso, pero al final del día jamás llegaron los apoyos del gobierno, no se les pedía condonación, y eso también es un tema que a mí me parece importante ponerlo sobre la mesa, porque hoy quien dice condonación lo ven como si estuviera pidiendo robar. Una condonación es algo que se ha dado en todos los países, en todos los modelos, en los populistas, en los democráticos, en los liberales, neoliberales, capitalistas. Todos los países dieron condonaciones económicas. ¿Por qué no las dan aquí? Bueno, pues porque es un tema ideológico del presidente, pero incluso la ideología cuando cambia hace más valiosa a las personas, ¿no? Cuando alguien reconoce que lo que dijo está mal, yo creo que es más valioso, ¿no? Entonces, decir condonación, bueno, pues parece un tema tabú, a mí me parece que no es tal. Sin embargo, pues cambia el nombre, pon estímulo fiscal, si no quieres decir condonación, pero sí privilegia a los empresarios, porque si yo me pongo a repartirle dinero a la gente, le voy a dar un mes, 2 meses y 3 meses. Pero si yo me pongo a fomentar que las empresas sigan operando, no digas perdonando ni regalando, es más, o sea, nada más quiero que me difieras las cuotas de seguridad social, que ya vimos que existe la posibilidad, la del Infonavit hay la posibilidad de impuestos locales, pero los federales que son importantísimos,
difiéreme el pago de los impuestos, no me los regales, difiéreme el pago de los impuestos. Tanto peleaste por la luz y la luz es tuya, el sistema energético es tuyo, dame diferimiento para cuotas de electricidad, aumentó el 4% el mes pasado, que dicen que no fue un aumento, que fue un reconocimiento de la inflación. Yo creo que la empresa necesita ayuda, necesita apoyo para subsistir, porque en tanto subsista la empresa puede mantener o puede ayudar a que se mantengan los empleos, y los empleos van a ayudar a muchas familias, no nada más a una que les regalas. Entonces, yo creo que hay que levantar la voz, hay que seguirlo diciendo, diciendo hasta que alguien nos haga caso y se empiecen a dar medidas fiscales que apoyen realmente a los empresarios a salir de esta problemática que me parece es sumamente grave. Entonces, bueno, creo que son los principales temas, salvo que, bueno, en esta sesión de preguntas y respuestas, alguien quiera apoyar algo. Les decía, esta presentación se las voy a dejar. Y bueno, pues estos son mis medios de contacto también. Y por ahí si a alguien les interesa, estos 8 libros que tenemos aquí en esta última pantalla, los tenemos en físico, los tenemos también en una plataforma digital que hoy sería el medio, y tenemos abierta la plataforma digital, tenemos que darles un acceso para que estos 8 libros los puedan ustedes consultar, leer si les interesa. En 4 de ellos hablamos de subcontratación particularmente. Los 3 últimos los hicimos de la mano de Jing Group también. Entonces, con su presidente escribimos estos últimos 3 libros que hablan de subcontratación, que hablan de algunas posibilidades en materia de lavado de dinero. Y bueno, pues ahorita que tenemos tiempo, a lo mejor es buen momento, no tiene ningún costo, la plataforma está abierta, ustedes pueden leer los libros en la plataforma y quedamos a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. No sé si... No, ahorita veremos Sí. si tienen alguna duda respecto a todo lo que platicamos en esta hora. Sí, muchas gracias, doctor. La primera pregunta es, ¿cómo es el cálculo del mes de apoyo? ¿Sobre cuántos días de la semana se calcula? ¿Sobre 5, 6 o 7? Bueno, el mes de apoyo es sobre la base de cuota diaria. No sé si el mes de apoyo se refieran al que establece el artículo 429, fracción cuarta. Ese salario mínimo sería sobre la base mensual, o sea, el salario mínimo por 30. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo, los artículos 89 y 90, que cuando estemos hablando de pagos mensuales, estamos refiriendo a pagos de 30 días, entonces son 30 días de salario mínimo, si es el mes de apoyo. Y si es el pago del equivalente al salario en el tiempo en el que el trabajador no preste sus servicios, pues a mí me parece importante que lleguemos a un acuerdo con los trabajadores, ¿no? ¿Cuánto te voy a pagar? Porque me imagino que la pregunta va enfocada al hecho de que la Ley del Trabajo establece que por cada 6 días de trabajo tengo derecho a un día de descanso. Si no trabajaste ninguno de los 6, pues tampoco tendrías derecho al séptimo, ¿no? A mí me parece importante que todo ese tipo de cuestiones que no están contempladas en ley, si fueran objeto de un acuerdo con nuestros trabajadores. Ok, tenemos otra pregunta. Respecto a disminuir los 7 días de salario, consultando con el personal del IMSS, mencionan que nos haremos acreedores a determinación de diferencias, multas, recargos, actualizaciones. Entonces, ¿los disminuyo o no? Por ejemplo, para abril que tenemos 3 semanas sin laboral, si estamos pagando sueldos disminuidos, mencionan que sería bajo nuestro riesgo. ¿Qué opinión nos puede dar? A ver, aquí hay una situación importante y a mí me gustaría darles incluso el soporte legal. Estamos refiriéndonos a un evento extraordinario en el cual los trabajadores no se están presentando a laborar. Entonces, el artículo 31 de la Ley del Seguro Social dice, cuando por ausencia del trabajador no se preste el servicio, déjenme, les voy a poner aquí la ley. Vamos a ver aquí el artículo 31. ¿Sí se ve la pantalla de la ley? No ven la ley, nada más la estoy viendo yo. Bueno. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve la ley. Vamos al artículo 31. Para que ustedes tengan aquí la referencia. Aquí está el artículo 31 de la Ley del Seguro Social.
dice, cuando por ausencia del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero suscita la relación laboral. Y entonces, a mí me parece aquí valiosa esa interpretación que comentábamos en algún momento. ¿Qué es un salario? Salario es la retribución por el trabajo. Si no se presenta al trabajador que le estás pagando, a mi parecer, y es una consideración técnica, y es totalmente técnica, pero la tengo perfectamente sustentada, lo que le estoy pagando no es salario, es previsión social. Habría que darle esa figura. Entonces, dice la fracción primera que en ese tipo de eventos, cuando hay ausencia del trabajador y no se paguen salarios, si son por periodos menores de 8 días consecutivos e interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir aquí? Una coincidencia de elementos formales. Primero, una adenda al contrato en donde establezcamos el trabajador y el patrón, que acordamos que en el tiempo que él no preste servicios, entonces le voy a dar una ayuda que se va a llamar previsión social, ayuda por contingencia sanitaria o por emergencia sanitaria COVID-19, y hacemos ese acuerdo. Después, en el comprobante de nómina, yo le voy a pagar días pagadas por concepto de salario cero. Entonces, ¿qué es lo que le vas a pagar? Previsión social, otros pagos, un pago exento, que es otra consideración importante, y entonces le voy a poner el apoyo que lo estoy pagando. Pero entonces, estamos en los dos eventos que establece esta ley del Seguro Social. Es una ausencia del trabajador y no se pagan salarios. O sea, se dan las dos coincidencias. Hay una ausencia del trabajador y además no estamos pagando salarios. Pero además, si esto fuera poco, hay un acuerdo de consejo técnico. Este es un documento, este que les voy a mostrar, es un documento del Seguro Social que se publicó el lunes precisamente, en donde se habla de este mismo tema. Dice el artículo 31 de la Ley del Seguro Social prevé el descuento por ausentismo. Esto es, ante ausencia del trabajador en donde subsista la relación laboral, el patrón puede descontar hasta 7 días durante los cuales únicamente está obligado a pagar la cuota del seguro de enfermedades y maternidad. Y estoy de acuerdo en la pregunta. Hay mucha gente del Seguro Social que ha dicho, oye, es que no se puede, no se puede, no se puede. Nosotros lo estuvimos publicando en revistas, lo publicamos en algunos artículos en un blog que tenemos. Hoy tenemos un artículo donde toda esta parte de la exención la tratamos ampliamente. Si lo quieren también los pongo a su disposición. Pero ya el seguro ya reconoció, aquí está. O sea, este es un documento del Seguro Social donde dice que cuando por ausentismo el trabajador no preste el servicio, entonces eso hasta por 7 días los podemos disminuir en la cédula de determinación. Entonces, bueno, pues ahí está el concepto y me parece que habría que aprovecharlo, ¿no? Ya incluso el Seguro Social ya lo reconoció. Oye, en una revisión vas a tener diferencias. Acuérdense que la palabra del SAT y la del Seguro y la del Infonavit no son palabra de Dios, son palabras de nuestra contraparte, si lo queremos ver así, y en medio de lo que digan ellos y de lo que digamos nosotros está la ley. Y finalmente lo que tiene que regir, ¿no? Una controversia, y yo les puedo asegurar que la ganamos, porque la ganamos, ¿no? Aquí está incluso un documento del Seguro Social donde avala esta postura. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Un taller mecánico es una actividad esencial? Mi contador sugirió la baja temporal y trabajar con la gente indispensable, que no pasa nada. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, un taller mecánico. Hay actividades que hemos tratado de considerar esenciales, primero en función de algún servicio vinculado a los fundamentales, a los esenciales. Por ejemplo, un taller mecánico que le diera servicio a camiones o tractocamiones que van a la central de abasto o que van a surtir alimentos, su actividad tiende a ser esencial. O sea, habría que cuidar las medidas de seguridad de higiene, ¿no? La sana distancia, que los geles antibacteriales, el jabón, etcétera, etcétera. Si le diéramos servicio a ambulancias, pues evidentemente es una actividad esencial. A lo mejor habría que empezar a buscar cómo podemos ofrecer ese servicio a ese tipo de actividades para que entonces nuestra actividad se suba a este tren. Yo entiendo perfectamente, ¿no? Cerramos y nos morimos. Pero la otra parte es que, y lo comentábamos dentro de la presentación, que también cuando la disminución de actividades ponga en riesgo la continuidad de las empresas, entonces puede considerarse como una actividad esencial. Entonces aquí nos remitimos, incluso vamos a verlo aquí en las láminas donde lo teníamos, al acuerdo del 31 de marzo.
Y ahora lo ponemos aquí en perspectiva para que ustedes lo puedan ver. Esta parte, ¿no? A ver, un momento. Dice, así como actividades cuya suspensión puede tener efectos irreversibles para su continuación. O sea, a lo que se refiere esto es, oye, y si cierras el taller, si suspendes las actividades, ya no podrías abrir después, muy probablemente porque no voy a tener ni un peso de ingresos. Pues a mí me parece que ahí podría caber. Y la otra, decía, es vincularse a las actividades esenciales, ¿no? Empezar a ofrecer el servicio, ¿no? Y te voy a arreglar, oye, necesitas que te arregle las ambulancias, necesitas que te arregle algún insumo, algún vehículo para que puedas prestar servicio para abastecer alimentos. Bueno, pues ahí a lo mejor podríamos caber, ¿no? Sí habría que reducir quizá el personal a la mayor medida de lo posible, pero me parece que podría caber el concepto, ¿no? No está contemplado aquí, no está contemplado. Muy bien. Dice sobre los pagos del IMSS. ¿Sabe si ahora sí estará notificando? No, hay un acuerdo por aquí, incluso está en esta lámina que veíamos del Seguro Social, las notificaciones, por lo menos eso mencionan aquí, las notificaciones y todas esas actuaciones que realiza la gente del Seguro Social, por el momento no lo van a estar haciendo. Así es. Dice, buen día. Se comentó de los patrones que optaron por enviar a descansar a sus empleados, o sea, con respecto al pago. Pero ¿qué pasa con el patrón que no optó, sino que cerraron obligados por el comunicado al no ser labores esenciales? Sí, o sea, estamos en esa misma consideración. O sea, si cerramos y los mandamos, habría que ver qué fue lo que hicieron con los trabajadores, ¿no? Decían las autoridades, tú los tienes que mandar a descansar por lo menos al 30 de abril y págales ese mes completo. Me parece un tema financiero más que legal, porque la parte legal la podemos discutir. Oye, es que hay una obligación de pagarles el mes porque dijo Marcelo Ebrard. Señores, el secretario de Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con el tema. Después lo dijo también la secretaria de Trabajo y el secretario de Salud. Sí, pero también dijeron al final que lo más sano debió haber sido llegar a un acuerdo con los trabajadores, porque, mira, si lo puedes pagar, págalo. ¿Cuál sería mi recomendación? Busca una alternativa de pago. ¿Cómo se los pago entonces? Págaselos como previsión social. Págaselos como previsión social. Evita la causación del impuesto a la renta para el trabajador. Oye, ¿y qué hago con ese impuesto a la renta que no se causa? No lo enteras. ¿Y quién se lo queda al trabajador o el patrón? Pues eso decídelo, también llega a un acuerdo, ¿no? Pero si tú los mandaste a descansar, si quieres ser moralista y cumplir con lo que dijo la autoridad, págales completo. Si financieramente no es viable, llega a un acuerdo. Ahora, el acuerdo implica también ciertas formalidades, entre otras. Pues yo recomendaría una firma, la impresión de una huella dactilar en el acuerdo al que lleguemos y ciertas consideraciones formales para que después no vaya yo a tener problemas. Pero si los mandaste a descansar y estás pagando completo, no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada, pero a ver cuánto tiempo vamos a aguantar. Porque lo que también puede ocurrir, que también se ha dicho, es que llegando al 30 de abril y también reconociendo que las empresas no van a poder, digan, pues ahora sí declaramos contingencia sanitaria, ahora sí págales un mes de salario mínimo, como dice el 429 fracción cuarta, y no sé qué pueda pasar en ese momento, ¿no? Muy bien. Bien. Doctor, en su punto de vista particular, ¿el tema de subcontratación beneficiaría este evento de contingencia en caso de que se apruebe? Sí, yo creo que puede, yo creo que la subcontratación es un medio ideal para este evento. ¿Por qué? Digo, y también habría que ver con quién tienen pactada la subcontratación y en qué condiciones tienen pactada la subcontratación. Pero pues una empresa seria de subcontratación ofrece el servicio también de asesoría laboral, de asesoría fiscal, y pues a mí me parece que este es un trabajo de la mano. Hay que recordar que la subcontratación implica que una persona que es un patrón que se llama contratista, que es la empresa de subcontratación con sus trabajadores, va a prestar servicios que son, si no prioritarios, sí necesarios para otra empresa. Prácticamente lo que hacemos es cubrir espacios de su organigrama con la gente subcontratada. Es una relación en donde uno se beneficia y el otro presta un servicio. Hay una responsabilidad solidaria que está contemplando el artículo 13 antes que cualquier otra cosa. Beneficia tener subcontratación si está bien implementada, si es una empresa seria, sí seguro, porque tenemos la asesoría laboral, tenemos opciones para salir avantes en esta situación.
Entonces es un trabajo en donde el empresario no se va a sentir solo, si es una empresa seria, repito, y tendremos que tener un mejor servicio y mejores condiciones y mejores alternativas, ¿no? Es un momento difícil para todos, hay que establecer alianzas, ¿no? Hay que establecer alianzas serias. Yo creo que es una buena opción tener su contratación en este evento. En caso de una mujer embarazada, ¿a quién le corresponde pagar? ¿Al patrón o al IMSS? Si es a ver, lo que establece el artículo 101 de la ley del Seguro Social es que durante el embarazo y el puerperio es el periodo posterior al parto, tanto la trabajadora tendrá derecho a una incapacidad de 42 días antes y 42 días después del parto, aunque después la ley del Seguro Social dice que 4 semanas antes del parto las puede pasar para después del parto. Pero la ley del Seguro Social dice que la trabajadora durante el embarazo y ese puerperio tiene derecho a ese subsidio por incapacidad. Sin embargo, hay un requisito importante, dice el artículo 102 de la ley del Seguro Social, en la fracción primera, que si la trabajadora embarazada, la incapacidad empieza 42 días antes del parto, si está aquí el parto, 42 días antes empieza. En el periodo previo de 12 meses a esos 42 días de la primera incapacidad, la trabajadora tendría que haber cotizado por lo menos 30 semanas. ¿Cuántas semanas tiene 12 meses? 52. De esas 52, la trabajadora tendría que haber cotizado por lo menos 30 semanas, aunque sea con distintos patrones. Estuvo 2 semanas en un trabajo, 3 en otro, 4 en otro, de tal forma que en el periodo previo de 12 meses juntó las 30 semanas. Si reunió ese requisito, entonces el Seguro Social paga el subsidio por incapacidad. Pero el artículo 103, en el primer párrafo, dice que en caso de que la trabajadora no haya cumplido ese periodo de 30 semanas que establece el 102, fracción primera, queda a cargo del patrón el pago del subsidio íntegro. Es decir, si la trabajadora la contratamos ya con 2 meses de embarazo, nunca había trabajado, no juntó las 30 semanas de cotización, entonces, ¿quién va a pagar esos 42 días antes y 42 días después? Los va a pagar el patrón. ¿Sí? ¿Vamos bien esa parte? Y la otra parte, que me imagino que es el sentido de la pregunta, es la siguiente. Oye, pero lo que pasa es que en el acuerdo del 24 de marzo y después en el del 31 dice que si hay una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, que se vaya a descansar. ¿Quién tiene que pagar? Tiene que pagar el patrón. O sea, ahí tiene que pagar el patrón porque ahí no cabe en el periodo de 42 días antes y 42 días después. Oye, pero esa misma embarazada que se fue porque tenía 2 meses embarazada, llegó a los 42 días antes. Entonces los 42 días antes del parto y los 42 días posteriores al parto, eso sí los tendría que pagar el Seguro Social. Claro, si se reunieron las 30 semanas de cotización que habíamos mencionado. ¿Ok? Me han comentado que fiscalización y control, así como protección civil, están clausurando negocios. ¿Existe un acuerdo que lo autorice? Pues a mí lo que me ha tocado son distintas cosas. Cuando es por tema de salarios, esa denuncia del trabajador. Fiscalización, clausurando negocios, no creo. En la Ciudad de México, por ejemplo, es el INVEA, es un organismo administrativo dependiente del gobierno del Distrito Federal, quien está haciendo revisiones, y si no son actividades esenciales o si no cumplen con las medidas de seguridad de higiene, están invitando al cierre, y si no atienden esa invitación, entonces están clausurando. Pero fiscalización no tendría por qué. Secretaría del Trabajo podría ser por un tema de salarios, porque a lo mejor despedimos injustificadamente, porque no pagamos, pero fiscalización no tendría por qué. Fiscalización finalmente refiere a otro tipo de temas, ¿no? Más fiscales que cualquier otro concepto. ¿Qué podemos hacer para dar de baja a las personas que ya no podemos seguir manteniendo por falta de trabajo? Pues a mí me parecería que tendrían que llegar a un convenio, ¿no? O sea, la forma lisa y llana, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a despedir. El despido se constituye en un despido injustificado y entonces corresponde pago de una indemnización constitucional de 3 meses de su salario, más la prima de antigüedad 12 días por año de servicio. Eso en el plano ideal, ¿no? Lo despido injustificadamente y le pago la indemnización. Sin embargo, si estamos cerrando porque no tenemos dinero, ni posibilidades, ni capacidades, a mí me parece que tendría que mediar
un acuerdo entre las partes, ¿no? No te puedo pagar los 3 meses, no te puedo pagar lo que te corresponde, pero vamos a llegar a un acuerdo y vamos a tratar de que esto sea por un acuerdo de las partes más que por un despido injustificado. ¿Por qué? Porque si yo ahorita no le puedo pagar, le dije, pues ya vete, no te voy a pagar, no te puedo pagar, y después lo doy de baja del Seguro Social, ¿saben lo que sí va a pasar? Es que este trabajador me va a demandar que lo despedí injustificadamente, y yo le voy a decir, no, es que no te despedí, lo que pasa es que ya no te podía seguir dando empleo. Pues al final del día no es un tema que esté contemplado en las posibilidades del artículo 47 de la Ley del Trabajo como causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Y entonces el patrón podrá alegar ya cuando tenga su abogado laboralista. Lo que pasa es que no lo despedí, es que lo que ustedes quieran, él se fue solo, y va a decir el trabajador, tan me despediste que una semana después de que me fui, me diste de baja en el Seguro Social. Y eso va a ser prueba de que fue un despido injustificado. ¿Cómo sabías que no iba yo a regresar? Si me diste de baja del Seguro Social. Entonces le damos un elemento de prueba al trabajador. Mi recomendación, ya no podamos con la plantilla, ya no, hay que llegar a un acuerdo con los trabajadores. Yo entiendo toda esa parte de la humanidad y de la solidaridad, pero en la práctica y en la realidad financiera de las empresas, pues yo creo que, o sea, muchas no van a subsistir, pero el problema se puede agravar si despedimos injustificadamente a los trabajadores. Entonces, yo creo que tendría que mediar un convenio. ¿Tienes tu convenio? Sí, dalo de baja ante el Seguro Social. ¿Por qué causa? Por convenio, por acuerdo con el trabajador. Yo creo que sería mi recomendación. Dice, ¿qué puede suceder con empresas que no se consideran esenciales y siguen trabajando a puerta cerrada? Hay riesgos, ¿no? Acuérdense, volvemos a esa disposición que les mostraba yo en las láminas, en donde decía el acuerdo del 31 de marzo, que siendo no esencial la actividad, pero sí siendo actividad, sí siendo esencial para la empresa, para su continuidad, lo que hacemos en la empresa podría justificarse, tendría que haber medidas de seguridad e higiene al interior de la empresa, la famosa sana distancia, el 1,5 metros entre persona y persona, pero pues, evidentemente hay algún riesgo, ¿no? Hay algún riesgo, y considerar también que se viene esa fase, ¿no? La fase 3, en donde sí va a haber un resguardo prácticamente de todas las actividades no esenciales, y aún las esenciales van a estar restringidas a un nivel máximo, ¿no? Habría que tener cuidado. Dice, si tengo un empleado solicitando home office luego de una incapacidad por COVID, ¿estoy obligado a concederlo? O sea, a ver, otra vez, si ya Si está tengo un, diagnosticado. dice, Ajá. si tengo un empleado solicitando home office luego de una incapacidad por COVID, ¿estoy obligado a concederlo? A ver, si está incapacitado por COVID, tendría que estar guardado y el Seguro Social le tendría que estar pagando la incapacidad, de eso en primera instancia. Si es un trabajador ya rehabilitado de COVID, que a mí me parece muy pronto, pero bueno, pues habría que valorarlo. Pero si ya está rehabilitado, habría que ver que médicamente así se pueda acreditar. Si mi actividad es esencial y él me pide COVID, no es una obligación, hay cosas que no se pueden hacer desde casa. Es más, hay cosas que se pueden hacer desde casa, pero la experiencia que tenemos con muchos clientes es que no existe esa costumbre, porque la realidad es que estamos en casa y pues estamos entre que comemos, entre que tomamos, entre que vemos la televisión, atendemos a los hijos, hacemos otra cosa y no se da la productividad que tendría que existir. Entonces, obligación no existe, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que tendría que haber un acuerdo. O sea, si ya tuvo COVID, me parece difícil que ya esté rehabilitado tan pronto, puede ser el caso, pero pues habría que hacer una valoración médica en primera instancia y después ver si su trabajo realmente se puede llevar a cabo en casa. ¿Hay una obligación o no hay una obligación? No hay una obligación de hacerlo. Pero el primer tema es ese, ¿no? Que esté rehabilitado y tendría que haber ahí un documento que avale esta circunstancia. O sea, si el patrón le quisiera practicar el examen médico, podría hacerlo, el trabajador estaría obligado a someterse a él, pero pues creo que los precios ya andan entre los 8 y 10 mil pesos por trabajador. Habría que valorar si el trabajo de esa persona vale la pena tanto en la oficina, ¿no? En el caso de pagar como previsión social, ¿habría que informarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? No, no, es que es un acuerdo entre particulares. Yo lo fundamento en principio y sin ninguna duda en que no le estoy pagando salario. O sea, yo estoy remunerando al trabajador
yo creo que el tema importante con el trabajador no es cómo le pagues ni qué concepto le pongas, es un tema laboral. Este es un tema, a mí me parece más de orden fiscal. Yo le voy a estar pagando al trabajador y a mí me parece plenamente coincidente con las características de la previsión social. No, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no le informo en estas circunstancias. Es un acuerdo que vamos a firmar, vamos a hacer una adenda, lo vamos a poner, tan transparente va a ser esto que lo vamos a poner en un CFDI. Y yo creo que esa es la prueba plena de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Eso y la coincidencia que tenemos, ¿no? Y les comentaba, escribimos un artículo muy amplio del tema, y ahí está a su disposición, ¿no? Estamos ahí en un blog, entonces ahí lo tenemos, por si lo ocupan. Dice, ¿qué pasa con las retenciones de créditos de Infonavit si hay sueldos reducidos y el monto ya no alcanza para retenerles o quedarían muy castigados con el descuento? Sí, yo creo que ahí el acuerdo tendría que ser con el Infonavit. Hay un documento parecido que les mostré del Seguro Social del Infonavit, en donde se habla de la posibilidad de llegar a acuerdos con el Infonavit, de diferir los pagos, las amortizaciones, y yo creo que vale la pena atender a este comunicado y hacer convenio con el Infonavit. Se puede pagar a plazo, se puede prorrogar, las microempresas también tienen algunos beneficios de prórroga para el pago de sus aportaciones. Entonces vale la pena revisar, pero yo creo que habría que reestructurar con el Infonavit, igual que pasa con los bancos, ¿no? O sea, incluso con los bancos hay la posibilidad de que empieces a pagar hasta julio, agosto, alguna cuestión así, hay quien dice que hasta septiembre. Entonces vale la pena negociar y está abierto el Infonavit y hacerlo. Es complejo, sí es complejo, porque están saturadas las líneas de cualquier tipo de renegociación, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Pues, la peor lucha es la que no se hace. ¿Se puede Y es un tema prescindir del trabajador. Es un tema del trabajador, no del patrón. El trabajador es el que tiene que renegociar sus pagos en este periodo de contingencia. Muy bien. ¿Se puede prescindir de los servicios de un trabajador argumentando que se termina la fuente de empleo? ¿Aún así corresponde indemnización? Sí, hay características particulares cuando termina la fuente de empleo por razones económicas, pero sí habría que indemnizar. Sí habría una indemnización. Y vuelvo a lo mismo, la indemnización es, te voy a resarcir por un daño. Si tengo sin empleo, te genera un daño. Pero si hacemos un convenio, yo creo lo más sano, ¿no? Cerrar y cerrar también los ojos a lo que pueda pasar después. A mí me parece que podría ser grave, ¿no? Si yo cierro el negocio, digo, pues ahí nos vemos, habría que ver quién es el representante, cómo está definida la relación laboral, porque que yo cierre y me desaparezca no deja de lado la posibilidad de que el trabajador me demande. Hay que recordar que los derechos fundamentales del trabajador son derechos de primer orden, entonces son derechos fundamentales que no se pueden violar. Entonces habría que llegar a acuerdos. Yo la sugerencia es esa. Lleguemos a acuerdos. Tú vas a dar un mes, 2 meses, mes y medio, 15 días, hay que llegar a un acuerdo. Sobre todo cuando estas condiciones son reales. No voy a cerrar el negocio porque ya no hay dinero. Vamos a ver cómo negociamos. Eso es importante hacerlo, ¿no? Y precisamente en eso pues, nos ayuda mucho cuando tenemos subcontratación, ¿no? La subcontratación es un aliado súper valioso para este tipo de eventos. Muy bien. ¿En qué concepto de previsión social se encuadraría el pago reducido de los trabajadores? Otros de naturaleza análoga. Los conceptos que establece la fracción octava del 93 son subsidios por incapacidad, becas educacionales para el trabajador o para sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga. Y entonces lo vamos a considerar como pagos salariales, como el concepto que dice otros pagos salariales, y le vamos a poner ahí en el concepto, en el CFDI, pago de previsión social, si quieren ponerle ahí, ayuda por contingencia, por emergencia sanitaria, COVID-19, y lo ponemos como un concepto exento de impuesto sobre la renta. Digo, ahí está el artículo, tenemos ejemplos, les repito, está a su disposición. ¿Okay? Pero bueno, espero que ya con esto más o menos tengan una idea. A tus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dice, también queremos saber cómo sería el término adecuado para hacer un recibo para un trabajador por estas semanas de pago reducido, si era subsidio, apoyo o algo así. Sí, a ver, aquí es importante también distinguir una cosa, no sé si eso lo mencioné en la plática,
Pero una cuestión importante que tendríamos que definir es lo siguiente. ¿El trabajador está prestando servicios o no está prestando servicios? Porque si el trabajador está prestando servicios, así sea desde casa, entonces lo que le estamos pagando indudablemente es un salario. Esa es la primera consideración. Está trabajando, es un salario. Eso no lo podemos dejar de lado. Si no está trabajando y lo que le estamos dando efectivamente es un pago por lo que ustedes quieran, habría que hacer el convenio con el trabajador y les decía, serían otros pagos salariales, incluso no tengo las claves en mente, pero en el artículo sí lo mencionamos, lo ponemos ahí, son otros pagos, apoyo por subsidio de COVID-19, y le hacemos el pago bajo ese concepto, previsión social, exento de impuesto sobre la renta, y pues ahí podríamos ver hasta cómo jugamos con la famosa retención, que ya no va a existir, por tratarse de un concepto exento, claro, considerando los límites que establece la ley del impuesto sobre la renta, que son 7 UMAS sumado al salario de manera anual. Entonces, bueno, pues eso es un concepto que puede generar un ahorro importante. Bien. Y otra pregunta dice, la empresa no percibe ingresos desde mediados de marzo, solamente paga al trabajador según lo del artículo 429, que es un salario mínimo. Se debe firmar de enterado el artículo al empleado. ¿Estamos en lo correcto? ¿Me la repites, por favor? Sí. Dice, la empresa no percibe ingresos desde mediados de marzo, solamente pago al trabajador según lo del artículo 429, o sea, un salario mínimo, pero se les dio a firmar de enterado este artículo a los empleados. ¿Estamos en lo correcto? Pues en su interpretación, sí. Sin embargo, lo que les comentaba es esa perspectiva que tiene hoy la autoridad, ¿no? Donde dice la autoridad, pues no, lo que pasa es que tendrías que haberle pagado el salario íntegro o haber llegado a un acuerdo. Pero si expresamente mencionaron ahí, te estoy pagando conforme a 429 fracción cuarta, o sea, la controversia, si algún trabajador demanda, va a ser una controversia laboral donde tendríamos que defender totalmente que las condiciones para la aplicación del 429 fracción cuarta están dadas. Para el 42 bis, 427 fracción séptima y 429 fracción cuarta. O sea, ahí nuestro abogado laboral tiene que estar plenamente convencido de que se dieron los supuestos de la declaratoria de contingencia y después defenderlo como si fuera cierto. O sea, yo ahí no puedo decir está bien o está mal. La autoridad del gobierno, particularmente el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria del Trabajo, el secretario de Salud, dicen que está mal, que es inhumano y que además es ilegal. Yo estoy de acuerdo en que pudiera ser inhumano, que pudiera ser falta de solidaridad y lo que ustedes quieran. Lo que no estoy de acuerdo es en que lo que ellos dicen es totalmente legal. Entonces, me parece defendible haberlo documentado, a lo mejor me parece un exceso, pero defendible sí es. O sea, defendible seguramente sí es. Ok, dice, alguna vez quisimos nosotros usar la prórroga de pagos del IMSS, pero como uno de los requisitos es no tener diferencias en la autodeterminación con la cantidad que el IMSS define, en ese periodo nos llegaron a emitir notificaciones por diferencias de hasta 14 centavos para no brindar el beneficio. Sí, o ¿Y qué, sea, qué se pudiera hacer? Son tácticas desleales totalmente que tiene el Seguro Social. A mí me parecería importante formalizar el evento, pedir la prórroga con apoyo de 40 fracción de la ley del Seguro Social, pedir el apoyo. Si hay diferencias de ese tipo, pagarlas inmediatamente y después publicitar. No hay que meter una queja, ¿no? Porque me estás diciendo que me vas a dar un beneficio y después buscas artilugios ahí para no dármelo. Pero me parece incorrecto, sobre todo porque ya lo hicieron público ellos. Ya dijeron, es más, te vamos a quitar las garantías y te vamos a dar el apoyo. Entonces, a mí me parece que habría que buscar cómo hacerlo y formalizarlo, ¿no? Y después, si no, pues hay que utilizar los medios para buscar que se aplique de la mejor forma, ¿no? Yo creo que hay que buscar cómo hacerlo. Hice Y otra con esa ventaja de pregunta. que hoy no hay garantías. Sí. ¿Qué pasa si no son actividades esenciales, pero se les da home office para seguirle pagando, pero el trabajador no quiere hacer nada y quiere que se le siga pagando porque sí lo ha dicho el gobierno? ¿Qué puedo hacer?
No, es que ahí está mal entendido el concepto, ¿no? Si son labores que se pueden hacer por home office, pues el trabajador las tiene que hacer, ¿no? O sea, habría que establecer ahí, sí, eso me parece importante considerarlo, habría que establecer un reglamento para el pago de, para el pago de este tipo de conceptos. ¿A qué estás obligado? Y en el reglamento podríamos contemplar, pues mira, estoy obligado a estar a disposición en determinados horarios, ¿no? Oye, ¿tienes computadora? ¿Tienes computadora? Te voy a poner una computadora. Algunas, o en el mismo teléfono, ¿no? Pero sí tendría que haber cierta disposición del trabajador. Pues mira, finalmente ese trabajador, si no le pagas, va a generar controversia. Y si le pagas y no hace nada, pues te va a generar controversia. Entonces, pues habría que valorar, ¿no? Pues habría que valorar. Pero este no es un periodo donde dijo el gobierno son vacaciones pagadas. O sea, lo que dijo es, si se puede llevar, incluso así están las guías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque el tema además no es legal, el tema es de buena voluntad. Si el trabajador no quiere hacer nada, pues no le pagues, ¿no? Va a haber una controversia al final con él, pero va a haber una justificación al respecto. Si podemos documentar el evento, bueno, pues habría que documentarlo, pero sí recomiendo que se genere un reglamento para este tipo de trabajo a domicilio, ¿no? Trabajo en casa. Dice, en caso de que los trabajadores están contratados por las empresas de recursos humanos, ¿a quién le corresponde pagar la previsión social? Es un tema contractual. Es un tema contractual. Porque cuando yo pacté, yo empresa de subcontratación, pacté con mi cliente prestarle un servicio y tendría que estar haciendo el contrato. Seguramente en el contrato se pactaron cláusulas de cierto tipo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, si dice el contrato que yo te voy a pagar, el salario, un monto equivalente al salario de los trabajadores, más las prestaciones de seguridad social, contemplado el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tendría que establecerse en ese contrato, tendría que estar ahí contemplado qué pasa en situaciones de excepción. Por ejemplo, ¿qué pasa en caso de que un trabajador esté incapacitado y cuente con un aval del Seguro Social? Bueno, pues el Seguro Social le va a pagar al trabajador que esté incapacitado, pero mientras la empresa de subcontratación se obliga a proveerme de un trabajador equivalente o pactar condiciones tales como que si está pactado que yo te voy a pagar mientras me preste el servicio, eso seguramente, pero también tendremos ahí ciertos eventos que tienen que estar perfectamente establecidos en el contrato. Yo creo que aquí finalmente no es una relación laboral, sino que es una relación de carácter civil o mercantil, donde yo contratista pacté con el contratante, yo outsourcing pacté con mi cliente. Entonces, ¿cómo está contemplada la relación contractual? Es como tendría que darse solución al concepto, ¿no? Sí, yo entiendo esa parte que seguramente es el planteamiento donde me dice, oye, pero es que el patrón es el contratista, sí, pero el trabajador está prestando un servicio a un beneficiario, y lo que sí establece el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo es que hay una responsabilidad solidaria entre el que es patrón, en términos reales, y el beneficiario del servicio. Somos solidariamente responsables. Si no está contemplado en el contrato, pues yo creo que tendría que haber ahí un acuerdo entre las partes, pero habría que respetar las condiciones de lo que está contemplado en el contrato. Muy bien, esta es la penúltima pregunta. Dice, en la pantalla del documento del IMSS sobre descuento por ausentismo, dice el último párrafo, en la emisión mensual ordinaria se enviará una estimación de pago considerando la aplicación de 7 días de ausentismo, lo que estará sujeto al cumplimiento por parte de los patrones de diversos criterios que al efecto sean determinados. ¿Podría explicarnos ese párrafo, por favor? En la emisión mensual ordinaria se enviará una estimación de pago considerando la aplicación de 7 días de ausentismo, lo que está sujeto al cumplimiento por parte de los patrones de diversos criterios que al efecto sean determinados. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que en el artículo 31, fracción primera, dice que cuando por ausencia del trabajador no se paguen salarios, entonces aquí tienen que ser convergentes dos cosas. Una, que sea una ausencia del trabajador, no dice justificada, dice ausencia del trabajador. Y la otra es que no se paguen salarios. Entonces a mí me parece incluso valioso ese criterio en donde establecemos, no le estoy pagando salario. ¿Por qué no le estoy pagando? ¿Cómo que no le estás pagando salario? Ahí el recibo dice que sí le estás pagando. Sí, pero no es salario. ¿Y cuál es tu justificación? Que el salario es una retribución por el trabajo y esta persona no está trabajando.
Entonces lo que le estoy pagando es previsión social. Esas son las consideraciones. Y en el mismo artículo 31 dice, oye, ¿cómo compruebas esta circunstancia? Pues con las listas de raya, con los controles de asistencia, con los FDIs de nómina. Entonces, si el Seguro Social dice, oye, a ver, demuéstrame que no le pagaste salario, aquí está el CFDI, aquí está la nómina, aquí está el registro de entrada de los trabajadores. No vino el trabajador ya desde hace un mes o más de un mes, entonces no le estoy pagando salario porque no vino. ¿Qué le estás dando? Un apoyo. ¿Y dónde está? Aquí está en un convenio que celebramos el trabajador y yo. O sea, esos son los criterios a los que se refiere, que además que criterios, además están contemplados en ley. Y más allá de lo que posteriormente ha emitido el Consejo Técnico, esas son situaciones que están contempladas en ley. Muy bien, la última pregunta es, para solicitar el beneficio que menciona el IMSS del pago diferido o en parcialidades sin la garantía, ¿se debe solicitar por escrito y en dónde se tendría que hacer? Así es. Así es. Digo, salvo que por el momento que se presentara algún medio electrónico, al momento sí tendría que ser por escrito en la delegación o subdelegación que le corresponda. Pero sí, lo cual no implica que tengamos que dejar de pagar actualización o recargos, se siguen pagando, pero bueno, finalmente hoy lo que necesitamos es un poco de aire para subsistir, ¿no? Creo que pues esta es una buena oportunidad. Ok, muchas gracias. Hemos tenido mucha participación. Quisiera pedirle de favor, si nos siguen llegando preguntas todavía, si podemos hacérselas llegar por escrito y nos hiciera favor también de responderlas. Por supuesto. Ahorita, pues, dimos lectura a las preguntas que teníamos. Le agradecemos mucho su participación y incluso la presentación, les dejo la presentación, les dejo los documentos del IMSS, del Infonavit, y en la presentación al final están mis datos de contacto, ¿no? Ahí están mis redes, ahí está un teléfono incluso, mi correo también. Entonces, por supuesto, a sus órdenes. Y si me mandan las preguntas, igual se las transmito, se las contesto por escrito. Muy bien, le agradecemos mucho su participación, le agradecemos mucho al equipo de Jing Group por haber hecho esta colaboración tan valiosa con nosotros. Les recordamos que estamos generando temas que son estratégicos, que son importantes para la industria. Les agradecemos mucho su asistencia y les pedimos que estén al pendientes de los próximos eventos. El próximo miércoles tenemos un evento que se llama Resiliencia en tiempos de coronavirus, para que podamos estar atendiendo la incertidumbre, las malas noticias, los cambios de actividades, toda la ansiedad que se está generando a través de la inteligencia emocional y de la resiliencia, podamos nosotros sobrellevarlo y salir adelante en estos tiempos. Pues muchas gracias, doctor, y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego.